Buenas noches, gracias por la invitación al colegio. Al doctor, ¿cómo se apellida? Todos lo conocen. Los criterios de admisión en la UCI lo voy a enfocar desde un punto de vista generalista, no tanto vinculado con el trauma. Entonces yo creo que los criterios para la admisión de un enfermo en la UCI todos los dominan, todos los conocen. La UCI es un área de atención al enfermo en estado grave. Forma parte de las áreas críticas dentro de toda unidad hospitalaria. El objetivo de las mismas es otorgar en forma metódica y sistematizada una atención especializada de la más alta calidad en este servicio a este tipo de enfermos. Como ven, nos perdemos, pero en forma metódica y sistematizada. La medicina crítica ya se ha mencionado ahí a nivel prehospitalario y a nivel hospitalario. A nivel hospitalario se hace medicina crítica en quirófano, en la sala de recuperación, en la unidad de reanimación, en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intermedios. Entonces el enfermo grave puede surgir de cualquiera de estas áreas. Llega inicialmente a reanimación, pasa a quirófano, pasa directamente a la área de cuidados intensivos y cuando las cosas salen bien pasa a un área de hospitalización o en condiciones ideales a un área de cuidados intermedios. Esto sería el tour que va a hacer el enfermo con trauma de alto impacto, con trauma grave en un hospital como el que laboramos. La medicina crítica tiene sus antecedentes, la famosa enfermera, la famosa dama de la lámpara, la señorita Florence Nightingale, que fue la primera que hizo una reunión de los enfermos graves en la guerra de Crimea. El doctor Randy, que fue uno de los creadores de las primeras áreas de cuidados intensivos en Baltimore. Las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, la invención del ventilador mecánico en la epidemia de polio y aquí la creación de la área de cuidados intensivos también en Baltimore. La creación en los 60s, en los 70s de la Sociedad de Cuidados Intensivos en Estados Unidos, que ha dictado normas y guías que se han aplicado en Latinoamérica y en todo el mundo. En el 86 la certificación por el Consejo respectivo de especialistas en medicina crítica de ramas como anestesia, medicina interna, cirugía y pediatría. Volvemos a ver los antecedentes, la guerra de Crimea y la mencionada señorita enfermera. El padre de la anestesiología, el doctor Zafar, el padre de la RCP, también de los primeros organizadores de terapias intensivas en Baltimore, después en Pittsburgh, la epidemia de polio que trajo el beneficio de los ventiladores mecánicos. Todo esto sentó las bases de la creación de áreas de cuidados intensivos. En México es indudable el aporte del doctor Villazón. Él, con la amistad del doctor Peter Zafar, crearon las primeras terapias intensivas, las federaciones de cuidados intensivos latinoamericana y mundial. Entonces es uno de los elementos indiscutibles en México, el doctor Villazón. El objetivo de una UCI es establecer mecanismos necesarios para proporcionar atención médica y de calidad las 24 horas del día a pacientes graves por personal especializado. Ya se ha visto aquí varios tipos de enfermos que son candidatos a ingresar a estas áreas. El paciente grave o en estado crítico es un enfermo con alteraciones que amenazan la vida, que requiere de soporte multiorgánico y multidisciplinario para normalizar los sistemas anatómicos y los sistemas fisiológicos que ya mencionó el doctor Saúl. El personal de la UCI igual es el médico
intensivista, la enfermera intensivista, el personal de inhaloterapia, el personal de farmacia, gente de radiología e imagen, de laboratorio y banco de sangre. Todos en equipo, trabajando en beneficio del enfermo grave. Debe de haber un jefe de enfermería, debe de haber un jefe médico que va a interrelacionar hacia afuera con los criterios de admisión, con los criterios de ingreso y egreso, y hacia adentro con las normas, con los lineamientos, con las guías mediante las cuales se va a trabajar en la unidad de cuidados intensivos. Hay dos tipos o tres tipos de UCI, la cerrada, la abierta y la mixta. En la cerrada, pues el personal es el que toma las decisiones, el personal adscrito a la UCI. En la abierta puede acudir otros médicos a internar a sus pacientes y a dar indicaciones y a manejarlos. O la mixta, en que se participa tanto el personal externo como el interno. En términos generales, las cerradas tienen mejores resultados. Son las que se dan habitualmente en las instituciones del sector público, y las abiertas son generalmente en el sector privado. Hay diferentes tipos de unidad de cuidados intensivos, de especialidad, traumas, coronarias, quirúrgicas. Estamos de acuerdo en que la demanda de servicios médicos en la UCI es probablemente la que más a menudo excede la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de camas. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que los beneficios de estas áreas deben de ser reservados para pacientes que poseen condiciones médicas reversibles, es decir, que haya una perspectiva razonable de recuperación. Existe consenso en la especialidad que las indicaciones de admisión a estas áreas se ha expandido. Por ese motivo, la Sociedad de Cuidados Intensivos de Estados Unidos emitió estas guías que son en las que descansa esta charla, estos criterios de admisión a la unidad de cuidados intensivos. Hay dos condiciones muy evidentes en las que el manejo en la UCI no ofrece ventaja alguna sobre los cuidados convencionales. Aquellos que están demasiado bien para beneficiarse y aquellos que están demasiado enfermos para recuperarse. Entonces esas serían dos de los aspectos más importantes. Entonces hay en términos generales tres sistemas, tres modelos, los que se utilizan para los criterios de ingreso, los modelos de priorización, los modelos por diagnósticos y los modelos por parámetros objetivos. Entonces revisaremos los primeros, los modelos de priorización. Definen a la mayoría de los pacientes que serán beneficiados con la atención en la UCI, prioridad 1, y aquellos que no lo harán al egresar de esta, prioridad 4. Entonces el enfermo con prioridad 1 es aquel enfermo inestable que requiere de monitoreo intensivo, requiere de tratamiento intensivo, no se le ponen límites en cuanto a maniobras diagnóstico-terapéuticas, y un ejemplo ya lo mencionó el doctor Saúl: trauma múltiple, control de daños, síndrome compartimental, por ejemplo. En prioridad 2 son enfermos que requieren de monitoreo intensivo, pueden necesitar intervenciones terapéuticas. No hay límites también aquí en el manejo. Son, por ejemplo, pacientes con infarto agudo del miocardio portador de un síndrome metabólico. En el caso de la prioridad 3, son enfermos inestables en estado crítico, tienen una probabilidad reducida de recuperación, son, un ejemplo, los enfermos con neoplasias. Existen limitaciones en el manejo, no se da reanimación cardiopulmonar, no se proporciona apoyo mecánico ventilatorio. Y prioridad 4 son enfermos no apropiados para cuidados en la UCI. Por ejemplo, son los enfermos que están demasiado bien, como
cirugía vascular, cetosis diabética, enfermos que van a estar igual en una sala general que en la UCI, o aquellos que tienen enfermedad terminal irreversible, por ejemplo, un CA con metástasis, lesión neurológica irreversible. El siguiente modelo es por diagnósticos o síndromes potencialmente letales, les llamábamos antes. Se basa en una serie de condiciones y enfermedades específicas que determinan admisiones justificadas a estas áreas. Se ven por sistemas. En el aparato o en el sistema cardiovascular está el infarto agudo complicado, las arritmias complejas, la insuficiencia cardíaca, las emergencias hipertensivas, el paro cardíaco reanimado, los trastornos de la conducción que requieren de marcapaso y los posoperatorios de cirugía cardiovascular. En el sistema respiratorio, el SIRA en términos generales, la embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, los cuidados respiratorios de enfermería, la hemoptisis masiva, la falla respiratoria con intubación inminente y el deterioro respiratorio en pacientes que estén en un área de cuidados intermedios. En el caso del sistema nervioso central y periférico, accidente o enfermedad vascular cerebral con deterioro neurológico, el coma, cualquiera de su origen, la hemorragia subaracnoidea, la meningitis con compromiso respiratorio, el estado epiléptico y las afecciones neuromusculares, como es el caso, con deterioro neurológico y respiratorio. En el caso del tubo digestivo, sangrado tubo digestivo con hipotensión arterial, angina o sangrado incoercible, la falla hepática fulminante, la pancreatitis aguda severa, la perforación esofágica. En el caso del sistema endocrino, la cetoacidosis diabética con inestabilidad, con insuficiencia respiratoria o desequilibrios graves hidroelectrolítico y ácido base. Tormentas tiroideas con inestabilidad hemodinámica, estados hiperosmolares, hipo o hipercalcemia y alteraciones graves del sodio y del magnesio. En trauma son los posoperatorios que necesitan monitoreo hemodinámico, soporte ventilatorio y cuidados intensivos de enfermería, el trauma múltiple con alto impacto o de alto impacto, la cirugía de control de daños, las complicaciones del trauma y su manejo, embolia grasa, síndrome policompartimental, por mencionar dos ejemplos. Algunas causas misceláneas como el choque séptico, lesiones ambientales, o hipertermia, el casi ahogamiento, terapias nuevas o experimentales, la sobredosis de drogas, el manejo del potencial donador de órganos para trasplante, incidentes adversos, iatrogenias. Finalmente, el modelo por parámetros objetivos que han sido promovidos por la Comisión de Acreditación Hospitalaria en Estados Unidos, e incluyen signos clínicos, datos de laboratorio y estudios de imagen. Dentro de los signos vitales tenemos alteraciones del pulso, menores o mayores a las cifras, con alteraciones en la presión sistólica menor de 80, presión arterial media menor de 60, presión arterial diastólica mayor de 120, frecuencia respiratoria mayor de 35. Laboratorio, estas cifras pueden variar dependiendo de cada terapia intensiva. Sodio sérico menor de 110 o mayor de 170, potasio de menor de 2 o mayor de 7, una presión parcial de oxígeno menor de 50, pH menor de 7,1 y mayor de 7,7, una glicemia mayor de 800, calcemia mayor de 15 miligramos por decilitro y niveles tóxicos de drogas o químicos en un paciente comprometido a nivel respiratorio, neurológico y o hemodinámico. En imagenología, hemorragia cerebral vascular, hemorragia subaracnoidea, ruptura visceral con inestabilidad, aneurisma disecante de la aorta, por mencionar algunos. Desde el punto de vista electrocardiográfico, infarto agudo del miocardio con arritmias, con inestabilidad, con insuficiencia cardíaca, arritmias supraventriculares con inestabilidad, taquicardia, fibrilación ventricular y bloqueo AV de segundo y de tercer grado. Signos clínicos agudos, anisocoria, estado de alerta alterado, coma, estado convulsivo, quemaduras mayor de 25% de la superficie corporal quemada, anuria, obstrucción de la vía aérea, cianosis, tamponada.
Recapitulando, hay una solicitud de ingreso a cuidados intensivos. Se aplican los 3 modelos por parámetros objetivos, el modelo por diagnósticos y el modelo de priorización. Y ya se toma la decisión de si ingresa al área de cuidados intensivos, al área de cuidados intermedios o al área de hospitalización. La UCI es un servicio consumidor de recursos importante. Constituye solamente del 3 al 6% de las camas totales y sus gastos van del 25 al 40% de los hospitales. Tienen complicaciones importantes los enfermos que ingresan a una UCI, las infecciones, el tromboembolismo, la polineuropatía, los sangrados digestivos, delirio, psicosis e ictericia. El alta de UCI, el egreso de UCI es cuando el estado fisiológico del paciente se ha estabilizado, cuando ya se le ha otorgado el máximo que se le puede otorgar al enfermo, el máximo beneficio, o cuando hay defunción. Idealmente el enfermo grave entonces debe de ingresar a cuidados intensivos, pasar después a una unidad de terapia intermedia y posteriormente a una área general de hospitalización. Toda UCI, para mejora de la misma, para brindar mayor calidad, debe contar y aplicar criterios de admisión, como los aquí comentados, revisión mensual de mortalidad, ingresos, egresos, pacientes rechazados, reingresos, defunciones, la evaluación continua de calidad y eficiencia, y se recomienda particularizar, individualizar la UCI acorde al hospital, acorde al sitio, a la prevalencia de las enfermedades que estén presentándose en esa región. Muchas gracias.